necesitan para repasar para el final, para repasar para los recuperatorios, cualquier duda y cualquier pregunta, por foro o por mail o por Zoom, estamos totalmente dispuestos y abiertos a escuchar las dudas que tengan. Entonces, como la clase de hoy es corta, no sé si les dije la vez pasada, vamos a darla en media hora más o menos y nos va a quedar algo de tiempo por si hay dudas de embrio, y si tienen dudas de genética o de histo también podemos tratar de responderlas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ok. Entonces arrancamos. Voy a compartir pantalla y vamos a presentar el tema. Desarrollo del sistema linfático, de órganos linfáticos, del sistema inmunológico y de glándulas endocrinas. Atención, puso el ayudante que hizo esto. Para lograr una mejor comprensión se recomienda complementar este power con los apuntes de histología y de anatomía. Primero vamos a ver linfático y después endocrino. Dicho esto, podemos empezar. El sistema linfático. Cuando hablamos del sistema linfático o de los órganos linfáticos, es inevitable mencionar las funciones inmunitarias o inmunológicas. Si bien el feto podría generar una respuesta inmunológica, esto no suele suceder porque no entra en contacto con antígenos. Sin embargo, recibe normalmente anticuerpos por sangre materna que vienen de la madre, de cualquier enfermedad que haya sido vacunada o que haya tenido la madre, y esto le da lo que llamamos inmunidad pasiva. En la sangre fetal va a circular anticuerpos contra las enfermedades que tuvo la madre. Estos disminuyen a medida que va creciendo una vez que nació, y ahí empieza a generar sus propios anticuerpos. De todas maneras, la lactancia materna, el amamantamiento, también le va a proveer de anticuerpos porque tiene anticuerpos maternos la leche materna. Por eso es otro de los motivos por los cuales es muy importante darle la teta a los bebés. El sistema inmunológico está formado por un conjunto de estructuras y órganos. Acá hay una lista incompleta. Los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, el MALT o tejido linfático asociado a mucosas, el vaso, el timo, la médula ósea, las amígdalas, que no figuran pero que son muy importantes. Están distribuidos por todo nuestro cuerpo y nos permiten reaccionar contra los antígenos que se puedan ingresar a nuestro cuerpo. Los vasos linfáticos. Para que se formen los ganglios, primero se tienen que formar los vasos linfáticos, que son vasos que llevan linfa desde cualquier tejido hacia la circulación sanguínea. Porque de verdad la linfa se forma cuando sale plasma de los vasos sanguíneos a cualquier tejido. Se acumulan los tejidos y para que no se sigan creciendo en estos tejidos, conectivos en general, existen estos vasos que son siempre aferentes y que llevan la linfa, que no es otra cosa que plasma con glóbulos blancos, y van a ir hacia el confluente yúgulo subclavio, es decir, a las venas, a la unión de la vena subclavia con la yugular, y ahí se va a volcar en la sangre. Los primeros esbozos de los vasos linfáticos se llaman sacos linfáticos, aparecen a fines de quinta semana, cerca de las venas primitivas, se desarrollan en el mesodermo, todo el sistema linfático es mesodérmico con excepción del timo, a partir de unos islotes macizos celulares que luego se ahuecan. Estos 6 sacos linfáticos son 2 yugulares, sacos yugulares que
que están cerca de lo que después serán las venas yugulares, y acá son las cardinales anteriores, un saco retroperitoneal y la cisterna magna de Pequet, y 2 sacos ilíacos. Estos son los 6 primeros sacos que se forman. Estos sacos se conectan entre sí, formando los vasos linfáticos, que se desarrollan como los vasos sanguíneos y los islotes de Wolf y Pander. Primero macizos, después huecos, después se estiran, se unen, se fusionan, se entrecruzan, y ahí tendremos los vasos linfáticos. Primero se forman los 2 conductos torácicos primitivos, luego una parte de uno y de otro desaparecen, con lo cual tendremos finalmente el conducto torácico, que lo habrán visto en anatomía, y el conducto linfático o gran vena linfática derecha. Y como vemos acá, en el camino se van a ir formando todos los ganglios linfáticos. El proceso concluye de formación de vasos linfáticos cuando de los sacos nacen linfáticos menores y drenan distintas partes del cuerpo. Entonces alguno va a ser la parte superior, el miembro, bla, bla, bla. Yo algunas cosas las paso medio rápido, como podrán ver. Los ganglios linfáticos se van a formar después que se formen los sacos linfáticos y los vasos linfáticos, porque se meten o se van a formar en algún punto de donde está un vaso linfático. Lo que va a formar el mesodermo que circunda en ciertos puntos que están determinados genéticamente es el estroma. Es decir, se van a formar un tejido conectivo reticular, va a formar células, las células reticulares van a formar las fibras reticulares, se va a formar todo el retículo y van a formar esta estructura llamada ganglio con linfáticos aferentes que entran atravesando la cápsula, que van a ir por los senos subcapsulares, senos corticales, senos medulares, y van a salir del ganglio por el linfático eferente. Entonces vemos que se forma primero el ganglio, el estroma, y luego por los linfáticos eferentes y por sangre van a llegar los linfocitos T y B, se van a ubicar en corteza superficial, en corteza profunda, en médula, y se va a formar el parénquima una vez que ya se formó el estroma. Entonces acá vemos cómo es la circulación, cómo es la corteza superficial con nódulos primarios y secundarios, la corteza profunda o paracórtex con la zona timodependiente y la médula. Estos fueron los ganglios. El vaso es un órgano abdominal, comienza a formarse en quinta semana, en el mesogastrio dorsal, es decir, en el meso que está por detrás del estómago, siempre de origen mesodérmico, pero en este caso, en vez de rodear a vasos linfáticos, lo hace a vasos sanguíneos. Se va a formar primero, obviamente, el estroma, con su cápsula de tejido conectivo denso no modelado y músculo liso, las fibras las fibras reticulares, que van a formar todo el estroma también del vaso, y la pulpa blanca será colonizada por linfocitos que vienen de médula, es decir, linfocitos B, y que vienen del timo, linfocitos T, y después se van a ir reproduciendo ahí mismo. Recordemos además que el vaso tiene que ver también con la formación de la trascavidad de los epiplones, porque en un principio, en un corte transversal, como vemos acá, de un embrión de quinta semana, tenemos el hígado, el estómago y el vaso unidos entre sí por mesos o epiplones, y que con la rotación de 90 grados a la derecha del estómago, el hígado va a la derecha y el vaso va a la izquierda, y toda la mitad derecha del peritoneo queda atrás, y será la trascavidad. Con respecto al timo, hay varias aclaraciones que tenemos que hacer. El timo comienza a formarse en el endodermo del tercer par de bolsas faríngeas, y si vienen de las bolsas faríngeas,
viene del endodermo y por lo tanto el estroma del timo va a ser epitelial porque viene del endodermo. Necesitamos en todos los órganos linfáticos que haya una red, un retículo. En el caso del ganglio y del vaso será de fibras reticulares, en el caso del timo de células que tienen prolongaciones que se unen entre sí y van a formar entonces también una red. Por lo tanto, el citoretículo o las células retículo epiteliales del timo son epiteliales y van a formar el estroma. En un principio son dos esbozos, derecho e izquierdo, huecos, se hacen macizos, crecen, se fusionan en la línea media y descienden para formar el timo. Entonces acá vemos en rojo, cómo van creciendo hacia la línea media y hacia abajo, se fusionan y forman el órgano timo, que en la etapa prenatal y en la infancia es grande y a medida que crecemos va involucionando y achicándose hasta casi desaparecer. Entonces, como decíamos, el endodermo del timo, de la tercera bolsa faríngea, da origen al citoretículo y a los corpúsculos de Hassall, que también vienen de las células reticuloepiteliales, el mesodermo circundante, que previamente fue poblado por células de las crestas neurales, va a dar la cápsula y los tabiques. A partir del tercer mes de la vida prenatal, el citoretículo, es decir, el estroma, va a ser invadido por linfocitos que vienen de la médula ósea y se llaman linfocitos pre-T, y en el timo se multiplican, desarrollan aptitudes especiales vinculadas con sus funciones inmunológicas, algunos se mueren, otros se desarrollan, salen del timo, que se considera un órgano primario, y van por sangre a los órganos linfáticos secundarios, como los ganglios, el vaso, las amígdalas, los nódulos linfáticos, y ahí van a ir a ocupar las zonas timodependientes, que como dijimos en el ganglio es el paracórtex o corteza profunda, y como no dijimos en el vaso, es la vaina de linfocitos periarteriolar de los corpúsculos de Malpighi de la pulpa blanca. Con respecto a las malformaciones congénitas de los órganos linfáticos, son pocas. Una es el linfedema congénito, que a veces se localiza en miembros inferiores, pero a veces también en miembros superiores. No se forman los vasos linfáticos, se acumula linfa y da gran cantidad de edemas y deformidad de los miembros. El linfangioma o higroma quístico también tiene que ver con tumefacciones de distinto tamaño porque falla el drenaje linfático. Puede haber vasos supernumerarios, es decir, que hay mayor cantidad de vasos, no uno solo, en el epiplón gastroesplénico o gastropancreático, agenesia de timo, gravísima, porque va a faltar toda la inmunidad celular, y otra que es la posición anormal del timo, que no desciende del todo y queda más alto. Hasta acá, órganos linfáticos. ¿Alguna pregunta de órganos linfáticos? Sí, profe. De a uno. Profe, sí. Los linfocitos pre-T maduran en el timo. Sí. Ay, espérenme un cachito, para. Dale. No entraron los chicos del grupo febrero porque no les pasé el link de esta clase. Espérenme un segundito, por favor, que voy a hacer lo que no hice. Y siempre hay alguno despierto que me lo pide. Aguántenme. Qué estúpida. Me olvidé. Mi espacio. Ustedes no saben el lío que es manejar la plataforma. Acá.
ahora se llena la clase de gente, es por eso. Bueno, ya está. A ver, estamos en 138. Si de repente vienen 200 más, va a ser por eso. Entonces, una pregunta que me hicieron fue si los linfocitos pre-T maduran en el timo. Sí, esto lo van a ver con muchísimo mayor profundidad y complejidad en tercer año en la parte de inmunidad de bioquímica. Dice que los sacos se desarrollan en el mesodermo a partir de islotes macizos. ¿Y esos islotes son los de Wolf y Pander? No, pero funcionan igual. Es decir, es una estrategia de desarrollo. De una célula se forman muchas, queda una cosa así maciza. Después se hace hueca. Esos son los sacos. Pero no son los islotes Wolf y Pander, esos son para vasos sanguíneos. De los 6 sacos linfáticos que se forman, ¿los 2 yugulares son para la parte cefálica y los 2 ilíacos para caudal? Sí. Y el retroperitoneal y la cisterna magna de Pequet son para la parte media, más de abdomen y tórax. De todos modos, esto igual se va modificando a medida que va creciendo. ¿Cómo se trata la primera malformación? No tengo la menor idea. Citoretículo es lo mismo que retículo epiteliales, y fíjate que sí. Retículo y cito quiere decir células. Así que citoretículo es una cosa y es lo mismo que células retículo epiteliales. ¿Qué diferencia hay entre aplasia y agenesia? Agenesia es que no se forma. Agenesia, no se produce, no se forma, no se origina. Aplasia tiene que ver más con que se empieza a formar y no desarrolla el esbozo o no se multiplica la cantidad de células que tendría que haber y entonces queda muy chiquitito. Uno es que no se forma y el otro es que queda muy pequeño, casi. A los ojos es medio lo mismo, porque no lo vamos a ver. Pero es diferente el concepto de aplasia que de agenesia. Bueno, ¿sigo compartiendo pantalla o hay más preguntas de linfocitos y esas cosas? Ok. Ante el silencio general, vamos a seguir entonces con las glándulas endocrinas. No quiere avanzar esto. Ahí está. Empezando por la hipófisis, que no sé si ya la nombramos. La glándula hipófisis, fundamental glándula que coordina en muchos casos mediante ejes hipotálamo hipófisis, glándula periférica, la función endocrina de muchas partes de nuestro cuerpo, se va a formar en la cabeza a partir de 2 esbozos. El esbozo de la adenohipófisis y el esbozo de la neurohipófisis empiezan a formarse en 4ª semana, aparentemente inducidos por la parte cefálica de la notocorda. La adenohipófisis se forma en el techo del estomodeo, esto que se ve en azul, en el techo del estomodeo, empieza a invaginarse, se separa del ectodermo y forma una bolsa, llamada bolsa de Rathke. Entonces decimos que el esbozo de la adenohipófisis es la bolsa de Rathke. Al mismo tiempo que la bolsa de Rathke sube hacia el tubo neural, del prosencéfalo se forma un esbozo macizo, que es el esbozo de la neurohipófisis. Este esbozo desciende, entonces uno sube, otro baja, se va estirando. En 5ª semana, el esbozo de la neurohipófisis queda relacionado con el diencéfalo, porque el prosencéfalo se divide, y cuando finalmente conectan los 2 esbozos, yo lo que siempre digo es que la bolsa de Rathke, la adenohipófisis, abraza al esbozo de la neurohipófisis. Se achica y casi se oblitera la luz de la bolsa de Rathke, se desarrollan gran cantidad de células en un extremo que van a formar la pars distalis. De la luz
de la bolsa hacia la parte opuesta va a estar la pars intermedia y abrazando al tallo la pars tuberalis. Entonces tenemos tres partes de la adenohipófisis: pars distalis, que es la más grande, pars intermedia y pars tuberalis. Y del esbozo macizo de la neurohipófisis, el tallo infundibular y la pars nervosa. Vale aclarar, que además esto le va a servir para histología, que la pars nervosa pertenece al sistema nervioso central, está formado por axones de neuronas cuyos somas están en el hipotálamo, en los centros supraóptico y paraventricular, y estos somas fabrican unas hormonas, es decir, fabrican neurotransmisores, son octapéptidos, que van a viajar por el axón y se van a acumular en la neurohipófisis. Entonces, cuando llega el estímulo al hipotálamo, esas neuronas se activan y mandan la neurotransmisión, en vez de mandarla a otra neurona, la mandan a la sangre en forma de hormona. Estas dos hormonas se llaman oxitocina, que tienen que ver básicamente con el orgasmo femenino, pero también con las contracciones del útero en el momento del parto y de las contracciones de las células que rodean a los alvéolos mamarios para el momento del amamantamiento. Y la otra hormona se llama vasopresina, u hormona antidiurética, que actúa en el riñón reteniendo agua. Entonces, como les expliqué, dos esbozos que van a formar una única glándula. Los dos vienen del ectodermo, la bolsa de Rathke del ectodermo general, del techo del estomodeo, y la neurohipófisis del piso del prosencéfalo en cuarta semana. Con respecto a la glándula tiroides, el esbozo se origina en el piso de la faringe primitiva, entre dos esbozos de la lengua, como son el tubérculo impar y la cópula. Por lo tanto, es un esbozo de origen endodérmico. Se forma un conducto llamado conducto tirogloso, que crece hacia abajo, hacia el cuello, y finalmente, primero hueco, cuando llega más abajo, la parte más distal se ensancha y desarrolla células en su interior, formando lo que van a ser los futuros dos lóbulos laterales de la tiroides. Esta tiroides, como vemos acá en violeta, viene el conducto tirogloso y se forman los dos lóbulos. Primero desarrollan gran cantidad de células, pero todavía no folículos. Esto se llama fase prefolicular. Y luego, cuando empiezan a fabricar el coloide y se forman los folículos, será la fase folicular, donde ya en la semana 12 se puede ver coloide. En su descenso hacia el cuello, pasa cerca de los cuerpos ultimobranquiales, que estaban básicamente en la quinta bolsa faríngea, y se llevan unas células que estaban ahí estacionadas. Durante mucho tiempo se creyó que estas células, las células parafoliculares, provenían originariamente de los cuerpos ultimobranquiales, pero después se supo que en realidad vienen de las crestas neurales, migran al cuerpo ultimobranquial y luego hacen una segunda migración hacia la tiroides. Las hormonas tiroideas se comienzan a sintetizar en cuanto se forman los folículos, y las células C o parafoliculares fabrican calcitonina, y luego de a poco va a ir apoptosándose o involucionando el conducto tirogloso. Y entonces queda la tiroides con los dos lóbulos laterales, y puede quedar el lóbulo piramidal si persiste la parte distal del conducto. Acá lo ven como un tercer lobulito chiquitito. Esto desaparece, y como la parte inicial estaba entre los esbozos de la lengua, vamos a encontrar la famosa B lingual, que en el vértice tiene un agujero que se llama agujero ciego, y que corresponde a donde empezaba, a la parte inicial cefálica del conducto tirogloso. La cápsula
viene del mesodermo circundante, pero recordemos que este mesodermo circundante viene de los arcos branquiales y por lo tanto está también formado por células de las crestas neurales que migraron con anterioridad. Es importante recordar que durante la vida prenatal y el comienzo de la infancia, las hormonas tiroideas son fundamentales para el estímulo del desarrollo del sistema nervioso. Bien, las paratiroides son 4, 2 superiores y 2 inferiores, se originan de la cuarta bolsa faríngea, las superiores, y la tercera bolsa faríngea, las inferiores. Con el descenso del timo, las paratiroides inferiores quedan más abajo que las superiores, como debe ser. Y cuando baja la tiroides, se suman a la cápsula y quedan por afuera de la tiroides. No mucho más. Y por último, las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, que las van a encontrar la información en el capítulo del sistema genital, se forman a partir también de un doble origen. La corteza es de origen mesodérmico y la médula es del ectodermo de las crestas neurales, que van también a migrar de la parte posterior a la parte anterior. Entre el meso dorsal y la cresta genital, ahí es donde se van a formar, en sexta semana van a comenzar a formarse las glándulas suprarrenales, a partir de lo que es el epitelio celómico, del cual ya nombramos cuando hablamos de la cresta genital. Entonces, por un lado, hay migración de las células de las crestas neurales hacia adelante, que van a dar las células cromafines y ganglionares de la médula, y el epitelio celómico va a generar una primera oleada de células que los va a rodear. Esta primera oleada de células van a formar la corteza provisoria o fetal. Más adelante, una segunda oleada rodea la primera y va a formar la corteza definitiva. Entonces tenemos la médula en el centro, rodeando la corteza provisoria o fetal, que va a producir andrógenos, y rodeando a esta la corteza definitiva, que va a dar la fasciculada y la glomerular. Es muy importante la función durante toda la etapa prenatal de las suprarrenales, por eso son grandes las suprarrenales en los fetos, dado que entre la madre, la placenta y la suprarrenal fetal se genera la unidad feto-materno-placentaria para la producción de estrógenos y progesterona a partir del colesterol materno. Las malformaciones congénitas de las glándulas suprarrenales, de todas las glándulas en realidad, las malformaciones congénitas de las glándulas endocrinas, quise decir, vamos a ir una por una. Con respecto a la hipófisis, la agenesia no es viable. Si un embrión no desarrolla su hipófisis, se muere. Se muere dentro de la panza de la madre, se aborta. No existe alguien que nazca sin hipófisis. Tan importante es la hipófisis que no se puede vivir sin ella. Puede ocurrir que haya una hipófisis ectópica si la bolsa de Rathke queda más abajo. Y lo más común que puede ocurrir con la hipófisis es que falte algún tipo de células. Por ejemplo, las células somatotropas o somatotrofas acidófilas de la paradistales. Si falta esta, falta hormona de crecimiento, y esto produce una malformación que es el enanismo proporcionado. Es decir, no es como la condroplasia, que lo que tiene cortos son los miembros, sino que es todo más chiquitito. Y no es que es petizo, es enano. Acá vemos una foto de una actriz que tenía enanismo hipofisiario y que medía 81 centímetros en total. Esta es la más común de las alteraciones puntuales de hormonas hipofisiales. Con respecto a la glándula tiroides, puede haber glándula tiroides ectópica,
que haya quedado retenida en cualquier punto del trayecto del conducto, es decir, que el conducto paró de crecer el conducto tiroglosal paró y ahí se desarrolló la tiroides, entonces queda en algún lugar del cuello que no llega hasta donde corresponde, y si casi no se forma el conducto tirogloso, se va a formar lo que llamamos tiroides lingual, por debajo de la lengua directamente la tiroides, situación grave para deglutir, para hablar, para respirar. Otra malformación de tiroides es el quiste tirogloso, donde en algún lugar del trayecto del conducto tirogloso persiste una parte y se forma un quiste. Conducto tirogloso persistente, si persiste todo, y cretinismo, que tal vez sea el más importante, se produce como consecuencia de la secreción defectuosa o ausente de hormonas tiroideas por parte del feto. Esto puede ser por agenesia de la glándula, es decir, que no se forma, o porque no haya en la dieta de la madre suficiente yodo, o porque la madre tome medicamentos antitiroideos que pasan la placenta, propiltiogracilo y metilmercaptoimidazol, o que la madre tenga la enfermedad que nombramos en algún momento, la tiroiditis de Hashimoto, donde produce anticuerpos contra la tiroides que pasan la placenta y atacan a la tiroides fetal. Cualquiera de estos casos va a producir cretinismo o hipotiroidismo congénito, dado que no se van a producir suficientes hormonas tiroideas y por lo tanto directamente va a haber fallas o graves trastornos del sistema nervioso, porque las hormonas tiroideas estimulaban, dijimos, el sistema nervioso. Entonces el cretinismo va siempre acompañado de grave retraso mental. Puede haber de las glándulas paratiroides agenesia si no se forman algunas, ectópicas si quedan retenidas en el camino, y por ahí el tema más importante de estas malformaciones es de las suprarrenales. Creo que se las nombré cuando hablamos de pseudohermafroditismo. Una de las causas del pseudohermafroditismo femenino, es decir, embriones XX que nace con sus genitales masculinizados o ambiguos, es lo que llamamos hiperplasia suprarrenal congénita, que ocasiona el síndrome suprarrenogenital. Esto es un trastorno del metabolismo donde hay una falta de una enzima llamada 21-hidroxilasa que actúa en la corteza suprarrenal, en la fasciculada, para producir glucocorticoides, específicamente el cortisol. Seguramente ustedes saben que existe un eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, donde el hipotálamo produce hormona liberadora de corticotrofina, la hipófisis estimulada por ella libera ACTH y la ACTH actúa sobre la fasciculada y la reticular, produciendo cortisol y dehidroepiandrosterona, o sea, andrógenos. Con la falla de la 21-hidroxilasa no se produce el cortisol y es el cortisol el que normalmente genera el feedback negativo. Si no hay feedback negativo, este eje sigue estimulado, la CTH estimula mucho la suprarrenal, la fasciculada no puede responder porque le falta esta enzima, la que responde mucho es la reticular. De esa manera hay mucha hormona masculina en un embarazo de un embrión XX y se masculiniza, generando el síndrome suprarrenogenital. Eso es todo. Ahora quiero escuchar preguntas, dudas. Les doy la bienvenida a los del grupo Abril, el grupo Febrero. Discúlpenme, me colgué ayer y no le puse el link, así que se lo puse hace un ratito. Veo que hay unos 30 o 40 que entraron. Medio ya empezada la clase. De todos modos, el Power con audio ya está en la plataforma, así que lo pueden ver directamente ahí. Bueno, dudas, preguntas.
escucho. Mejor dicho, no escucho. Profe. Sí. Yo tengo una duda, pero creo que es más histológica. Dale. Es sobre la médula suprarrenal. ¿Los capilares de ellos son continuos o fenestrados? En la médula son continuos, los que son fenestrados son los de corteza, principalmente en la fasciculada. Corteza. Gracias. No hay de qué. A ver. Los preparados histológicos de la hipófisis se puede ver todavía el resto de la bota de Rathke. Sí, claro, en la parte intermedia, entre la parte intermedia y la parte distalis, incluso se pueden ver pedacitos de lo que fue la luz. Bueno, acá Luis Enrique, yo no entendí la malformación de sexo invertido, o sea, quedó atrasando 2 clases. Pero como dijimos que íbamos a repasar cualquier cosa de la tercera era, y esto está incluido, vamos a explicar. Para que un embrión se diferencia masculino, necesita el gen SRI, que normalmente está en el cromosoma Y. Séptima semana, se activa el gen SRI, se diferencia masculino. Si no está el gen SRI, en la novena se diferencia femenino. El cromosoma X y el cromosoma Y se aparean durante la meiosis, la primera división meiótica, y tienen un pedacito, cada uno, que tienen los mismos genes, y entonces hacen crossing over como cualquier otro par de cromosomas en ese sector. Muy cerca de ese sector está el gen SRI en el cromosoma Y. Si hay una falla en el crossing over y el gen SRI que estaba en el Y pasa al X, me va a quedar un Y sin gen SRI y un X con SRI. ¿Entendido esta primera parte? Es decir, saltó de un lado al otro. Entonces, si justo ese espermatozoide que tiene un X, pero tiene el gen SRI, es el que fecunda, ese cigoto va a tener 2X, pero va a tener gen SRI. A la séptima semana el gen SRI se activa y va a ser un varón con 2X. Y si es un varón con 2X se va a parecer mucho al síndrome de Klinefelter, que era XXY. ¿Entendido? Eso es varón XX. Si el que fecunda es el espermatozoide que tenía el Y sin el gen SRI, en la séptima semana no va a pasar nada porque no hay gen SRI. El cigoto es XY, pero no tiene el gen SRI. Entonces va a ser mujer, con un solo X. Se va a parecer a Tarma. ¿Entendido? ¿Entendido? Perfecto. Virosis gastrointestinal súbita, ¿dónde estás? A ver, Ángel, Daniel, ¿qué me estás preguntando? Virosis gastrointestinal súbita. El jueves van a tener repaso con Pinarello, le preguntas a ella, no sé qué tiene que ver una virosis gastrointestinal con nuestras clases de hoy. Así que a la profe de genética directamente te mando. Existen virosis gastrointestinales un montón, pero no sé qué es esto, a qué se refiere específicamente. ¿Qué más? Profe. Les dije que el jueves van a tener clase de genética. Clase de genética, repaso a los que quieren. Sí, Ramiro. Yo tengo una duda de embrio, pero también es una duda de genética a la vez sobre el paladar en vivo. Dale.
¿Se considera una enfermedad de herencia multifactorial porque puede ser la consecuencia, por un lado, de corticoides y por otro lado, porque puede ser heredada? Sí, de hecho, el paladar hendido, el labio hendido lateral y muchas otras malformaciones, la anencefalia, son consideradas enfermedades de herencia multifactorial. Así que sí. Gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gigantismo. Es por la hiperestimulación de la hipófisis, claro. Cuando al revés del enanismo, que donde no hay o hay muy poca hormona de crecimiento, hay un exceso de hormona de crecimiento, ese chico va a ser muy alto, va a crecer mucho, si esto se expresa antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Entonces, si hay un aumento de hormona de crecimiento en la infancia, va a haber gigantismo. Son esas personas de 2 metros y pico. Ahora, si la persona en la infancia no pasa nada, pero después desarrolla, después ya de más grande, un tumor productor de hormona de crecimiento, de somatotrofina, entonces también tiende a crecer, pero los huesos ya están cerrados, los cartílagos de crecimiento, entonces le crece la mandíbula, le crece la cabeza, le crecen las manos y los pies. Y como es por crecimiento por aposición y no intersticial, crece mucho más lento. Sí, puede ser por tumores benignos. El crecimiento es más lento, entonces la persona de repente un día se da cuenta que los zapatos le quedan chicos, pero no de un día para el otro, que le empiezan a apretar los zapatos y que aumentaron un talle. O en la época que usaban guantes, que el guante le quedaba chico, o cuando se usaba sombrero, que el sombrero le quedaba chico. Porque crece la cabeza, la mandíbula y las manos y los pies. A esta enfermedad se la llama acromegalia, que quiere decir aumento de las partes distales. Acro es distal. Y puede ser por tumor, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De los tipos de pseudomorfetismo masculino, ¿cuál es la causa más común? La feminización testicular. Recuerden que es por falla del gen RA que está en un cromosoma X, o sea que es una enfermedad ligada al X. Es una falla del gen RA, no hay receptores para andrógeno, y entonces feminiza embriones XY. De los tipos de déficit de la 5-alfa reductasa, baja no, ya está, feminización testicular. Igual son todos muy raros, les aviso, no son comunes, pero existen y los tienen que conocer. ¿Algo más? ¿O dejamos acá? Una persona con coloboma de iris, ¿ve normal? Creo que sí, que no tiene grandes problemas. Saltamos a ojo, malformaciones de ojo. El coloboma significa que el iris, que es la parte del color, no da toda la vuelta, sino que queda abierto en una parte, entonces la pupila, en vez de ser redonda, tiene un pedacito más abierto, como en cerradura de puerta. Pero creo que no tiene graves problemas. Profe, ¿Sí? en el desarrollo de ojo decía que
provenía del prosencéfalo, ¿no? Pero viene del telencéfalo o del diencéfalo. El diencéfalo en quinta. Quinta diencéfalo. Es decir, en cuarta viene del prosencéfalo. Cuando el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, la cúpula óptica queda relacionada con el diencéfalo. La neurohipófisis y la cúpula óptica, las dos al diencéfalo. Que es donde va a estar el entrecruzamiento de las cintillas ópticas. No sé si les suena. Que está muy cerquita de donde está colgando la hipófisis. Todo por diencéfalo. Por donde está el hipotálamo, por ahí. Inclusive, si una persona tiene un tumor de hipófisis, como abajo está la silla turca, y crece la hipófisis, crece para arriba, comprime el quiasma óptico, y si comprime el quiasma óptico, esa persona pierde la visión lateral. Entonces, los médicos, estudiándole, si ve bien en la parte periférica, si ven que no, por ahí te dicen, bueno, ¿cuántos dedos hay acá? Y yo no lo veo sin mover la cabeza, es porque tengo lo que se llama hemianopsia bitemporal, no sé si lo vieron cuando vieron el nervio óptico, que según donde está cortado, da distintos tipos de alteración. La hemianopsia bitemporal, es decir, que no se ve la región temporal, la nasal sí, pero la temporal no, es por aumento de la hipófisis que comprime el quiasma óptico. Es como un clásico, para cuando hay aumento de la somatotrofina o de la prolactina, que son las dos células que suelen formar tumores benignos de hipófisis. ¿Qué más? Mucha gente y poca pregunta. Preguntan los de siempre, claro. No me molesta que pregunten los de siempre. Pero a veces me gustaría que pregunten los que no preguntan nunca. Que no se acostumbren a que siempre preguntan los mismos y entonces, como siempre pregunta Ramiro, pregunta Ángel, entonces que pregunten ellos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podemos dar por terminado el teórico de hoy. Les recuerdo que seguimos con los teóricos para hacer repaso. Vengan con las dudas, con las preguntas, anímense a preguntar. Uno de mis lamentos de haber tenido este año virtual es no haber podido conocerlos mejor, porque yo ahora tengo un montón de grupos todos juntos, y si hubieran sido menos en cada grupo, hubiéramos tenido una relación más directa. Es muy común que durante el año ustedes entren en confianza conmigo y yo con ustedes, y entonces termina la clase y siempre hay alguno que viene y me pregunta alguna cosa que por ahí no tiene que ver con embriología, pero que quiere algún consejo. Bueno, todo ese vínculo no lo pudimos desarrollar este año, obviamente. No recibí preguntas más personales o más íntimas de muchos de mis alumnos, cosa que ocurre todos los años sin ningún inconveniente. Así que una cosa más para estar triste de este año tan horrible. Pero bueno, recuerden fijarse en la cartelera o en avisos y anuncios. Seguimos con los repasos a partir de ahora y hasta el 9 de diciembre, salvo la semana de los recuperatorios, que vamos a tomar examen. O sea que la semana del recuperatorio no van a tener práctico de histo. Por ahí sí repaso de teórico de embrio y de histo. Y estudien mucho. Mi recomendación, sáquense de encima esta materia cuanto antes. Sacarse de encima quiere decir, aprueben los recuperatorios, aprueben la tercera era, aprueben el final el 9 de diciembre y ya está histo embrio. ¿Está? Bueno, gente, si no hay más preguntas, un buen fin de semana, nos seguimos viendo la clase que viene.
Chao.